¿Cómo están, gente de YouTube? Es momento de continuar con mis historias paranormales del puerto de Veracruz. Les recuerdo que todas las historias de que publico son originales y que todas están tomadas de hechos reales. Hoy les presentaré una leyenda ocurrida en el antiguo Veracruz titulada La tumba de Goyita. Hasta aquí mi presentación de hoy, espero que disfruten el video. La tumba de Goyita. La historia que relataré sucedió mucho tiempo atrás. El tío que me la contó murió hace algunos años, a la edad de 90 años. Aún se encontraba fuerte y lúcido. Era un gran conversador. Falleció en un accidente. Por su edad, caminaba muy despacio y cada tarde se salía a fumar un cigarro con los amigos en la esquina de la cuadra donde él vivía. Y esa tarde, un joven en motocicleta lo atropelló. No se supo bien quién fue. Solo lo atropelló y lo dejó ahí tirado. Fue la tarde en la que hubo los saqueos del Día de Reyes. Vivía muy cerca de Soriana, de la calle 16, por el núcleo deportivo en Veracruz. La gente que se atrevió a saquear las tiendas andaba muy alocada y no medía las consecuencias. Mi tío había sido toda su vida panteonero, es decir, que se dedicaba a cavar tumbas y construir los monumentos que se colocan a los difuntos. Su padre también había sido sepulturero y fue el oficio que le heredó. Mi tío no tuvo ningún hijo varón, sino 7 mujeres, pero ninguna de ellas continuó con el oficio. Ni siquiera les gustaba hablar del tema, a pesar de que mi tío contaba muchas anécdotas interesantes de toda su vida en los panteones. Trabajó muchísimos años en el cementerio general de la ciudad, hasta que este se convirtió en reino mágico. Después trabajó en el panteón municipal y en el jardín. No obstante, expresamente desde años atrás, había pedido a sus hijas que lo cremaran. Ya su vida la había pasado en los panteones, para atreverse a continuar en uno de ellos toda una eternidad, y así lo hicieron. Mi tío había visto sepultar a tanta gente que la muerte le parecía algo muy común, y estaba convencido que llorar por un difunto es caso perdido, ya que ellos debían descansar con mucha tranquilidad, puesto que la vida es nuestro propio cielo o nuestro propio infierno. Creía que cuando un difunto había sido bueno en vida, muy poca gente lo acompañaba en su sepelio, ya que quienes asistían eran los que en verdad lo amaban, y que cuando no había sido tan bueno, el entierro se llenaba de dolosos que asistían por conveniencia, o que venían llenos de culpa a llorar por algo que no hicieron, mientras el muerto aún estaba con vida, e incluso acudían para constatar que el difunto se iría al hoyo, para ya no volver a molestar. La más extraña de las anécdotas que me narró mi tío fue la historia de Goyita, la difunta de la fosa 1707 del cementerio general. La tumba de Goyita estaba en la mera colina, cercana a donde actualmente se encuentra la bodega de autobuses que está sobre la avenida Miguel Alemán. Cuando el panteón fue convertido en el Parque Reino Mágico, se convocó a los deudos a reclamar los cuerpos de sus seres queridos. Muchos acudieron y trasladaron los restos a otros cementerios o los cremaron. Sin embargo, la mayoría no lo hizo. La tumba de Goyita fue uno de esos casos. A decir de mi tío, ni la reclamaron ni la desenterraron, y lo que resta de ella, si es que queda algo, sigue en el mismo lugar. Muchos años antes, cuando el panteón aún estaba en funciones y había sepelios por la mañana y por la tarde, después del último entierro, mi tío se emborrachó y se quedó a tomar con un compañero, platicando y sentados en medio de las tumbas. Con las horas, su amigo se retiró y mi tío, bastante alcoholizado, se quedó tomando. En la paz del cementerio, absolutamente nadie lo molestaba. Ya pasada la medianoche, mi tío escuchó una voz que lo saludaba. Hola, ¿podemos platicar? Mi tío se sobresaltó, pero pensó que en su misma borrachera había oído algo, o que quizás alguna persona había entrado. Buscó por todos lados, pero no vio a nadie. Pasado un breve tiempo de nuevo, la voz lo saludó
y le preguntó si quería platicar. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué solamente te oigo?, preguntó impacientemente mi tío, esperando ver aparecer a alguien, pero siguió sin observar nada. Soy Goyita, le dijo la voz, y comenzaron a platicar. Por la mañana, mi tío regresó a casa frustrado, cansado y sin hablar una sola palabra, ni a su mujer ni a sus hijas. Pasó muchísimo tiempo hasta que todos supimos quién era Goyita. Mi tío continuó trabajando en el cementerio, sin hacer caso al encuentro, por así llamarlo, hasta que una tarde estuvo a punto de irse a los golpes con un grupo de jóvenes que, habiendo entrado al panteón, buscando divertirse y beber, estaban excavando en una tumba. Más calmado, mi tío los llevó cerca de la puerta de entrada y ahí les explicó por qué no debían desenterrar nada de un camposanto. La noche de la borrachera, mi tío descubrió que Goyita era una mujer que había sido enterrada en la década de 1940, y por extraño que parezca, desde su tumba, sobre todo en las noches, buscaba conversar con alguien, porque se sentía muy sola ahí dentro. Pero, ¿cómo puede un muerto sentirse solo? Goyita había sido una mujer muy atractiva que nació en Veracruz, pero en una clase social muy pobre. Creció con muchas carencias, así que, mientras fue creciendo, se tornó mezquina y ambiciosa. Se casó con un hombre muy viejo y enriquecido, del que enviudó a los pocos meses de casada, sin saber que el muy tacaño no le dejó nada, ni siquiera el enorme solar en el que vivían muy cerca de Boca del Río. Una noche, en su enojo y avaricia, Goyita invocó al ser de Ultratumba, y ese escuchó su lamento y le propuso un trato. Había una mujer que había tenido un accidente en un caballo y que estaba postrada en cama. Era una mujer joven, adinerada y también muy bella, pero imposibilitada para moverse. El ser del más allá le propuso intercambiar su cuerpo por 24 horas con ella. La mujer inválida tendría un único día en el que podría volver a caminar y convivir con sus seres queridos, y Goyita, después de ese lapso, recibiría la enorme fortuna de la mujer, el cual le resolvería todas sus penas económicas. El trato fue sellado. A ella le parecía justo intercambiar su cuerpo para que la discapacitada pudiera utilizarlo a cambio de la fortuna que tanto deseaba. Parecía que no perdía nada. No obstante, en las horas pactadas, la mujer inválida, ya en el cuerpo de Goyita, mató a sus padres, a los cuales odiaba. Destazó a sus 2 hijos y se suicidó, aventándose a las vías del tren El Alvaradito, en lo que ahora llaman Vía Muerta, en Boca del Río. Al terminar el tiempo estipulado, el cuerpo de Goyita era el cadáver de una asesina. Despertó en la morgue, casi totalmente despedazada. Los trabajadores forenses, llenos de miedo, la metieron en un ataúd y la sepultaron velozmente, colocándole 2 cadenas al féretro para que no se atreviera a intentar salir. Su cuerpo muerto y hecho pedazos, poco a poco se corrompería hasta que su alma pudiera liberarse. Por eso, Goyita buscaba con quién platicar y saber si afuera era de día o noche, si había sol o lluvia. Pidió que la dejaran salir por un momento, pero eso nunca sucedió. Mi tío optó por dejarla en la soledad y en el descanso que requieren los sepultados. Esa fue la explicación que les dio a los jóvenes que intentaban abrir el sepulcro. Después de que el panteón lo volviera un parque, mi tío no supo más de la tumba, y fue la historia que a mí me relató. No lo cuento para que me lo crean, pero la historia que he narrado fue como yo la viví. Espero que esta leyenda les haya interesado. Recuerden que todas estas leyendas las pueden descargar en mi página personal de Facebook.
Si les gustó, denle like, suscríbanse y piquen campanita de notificaciones. Buenas noches.